Ok, amigos, sean todos bienvenidos. Este es el canal Cardiognosis. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a seguir leyendo la carta encíclica del Santo Padre, Dilexit Nos. ¿Ok? Primero, lo que vamos a hacer es blindarnos con la oración. En este caso, en esta ocasión, voy a leer la oración, una de las oraciones compuestas por Santo Tomás de Aquino, que, bueno, a mí me pareció bastante apropiada. Y se las voy a leer, se las tengo que leer porque la verdad es que de memoria no me las sé. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame, Señor y Dios mío, que no decaiga ni en la prosperidad ni en la adversidad, que no me ensoberbezca en alguna cosa, ni me deprima en otra. De nada goce o me duela, sino en lo que me lleve a ti o me separe de ti. A nadie desea agradar, ni a nadie tema disgustar, sino a ti. Sea para mí despreciable todo lo pasajero, y sea para mí querido todo lo tuyo. Que me hastíe el gozo de lo que sea sin ti, que no desee nada que esté fuera de ti, que me deleite el trabajo hecho por ti, que me sea penoso todo descanso que sea sin ti. Concédeme, Señor, dirigir constantemente el corazón hacia ti, y que en mis fallos sepa dolerme con el propósito de enmienda. Hazme, Señor y Dios mío, obediente sin contradecir, pobre sin ser miserable, casto sin depravación, paciente sin murmuración, humilde sin ficción, alegre sin disolución, triste sin abatimiento, maduro sin pesadez, ágil sin ligereza, temeroso sin desesperación, que sea sincero sin hipocresía, que haga el bien sin ser presuntuoso, que corrija al prójimo sin arrogancia, que lo edifique con la palabra y el ejemplo. Concédeme, Señor, un corazón vigilante, que ninguna curiosidad lo aparte de ti, noble, que ninguna influencia indigna lo envilezca, recto, que ninguna intención siniestra lo desvíe, firme, que ninguna tribulación lo debilite, libre, que ningún afecto violento lo reclame. Concédeme, Señor, Dios mío, inteligencia que te conozca, diligencia que te busque, sabiduría que te encuentre, conducta que te agrade, perseverancia que te espere confiada y confianza de que un día al final te abrazaré. Concédeme soportar ya aquí tus castigos como penitencia, servirme de tus beneficios por tu gracia y gozar de tu gozo en la patria para tu gloria. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Me gustó? ¿Les gustó? Está bonita, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a seguir leyendo. Denme un segundo que no me quiero pasar del tiempo. La idea es no leer mucho más de 30 minutos, porque verán, soy una persona ocupada. No tengo tanto tiempo disponible como me gustaría para hacer esto. Me gustaría tener más tiempo disponible para hacer específicamente esto, pero es lo que hay. Así que un segundo. Reloj, reloj. Ya, perfecto. Ahí está. Ok, ¿en qué punto quedamos? 59. Amor sensible, número 59. Amor y corazón no están necesariamente unidos, porque en un corazón humano pueden reinar el odio, la indiferencia, el egoísmo. Pero no alcanzamos nuestra humanidad plena si no salimos de nosotros mismos y no llegamos a ser enteramente nosotros mismos si no amamos. De manera que el centro íntimo de nuestra persona, creada por el amor, solo realizará el proyecto de Dios cuando ame. Así, el símbolo del corazón al mismo tiempo simboliza el amor. Número 60. El Hijo eterno de Dios, que me trasciende sin límites, quiso amarme también con un corazón humano. Sus sentimientos humanos se vuelven sacramento de un amor infinito y definitivo. Su corazón no es entonces un símbolo físico que solo expresa una realidad meramente espiritual o separada de la materia.
La mirada dirigida al corazón del Señor contempla una realidad física, su carne humana, que hace posible que Cristo tenga emociones y sentimientos bien humanos, como nosotros, aunque plenamente transformados por su amor divino. La devoción debe llegar al amor infinito de la persona del Hijo de Dios, pero necesitamos expresar que es inseparable de su amor humano, y para ello nos ayuda la imagen de su corazón de carne. 61. Si todavía hoy el corazón se percibe en el sentir popular como el centro afectivo de cada ser humano, es lo que mejor puede significar el amor divino de Cristo, unido para siempre y de modo inseparable a su amor íntegramente humano. Ya Pío XII recordaba que la palabra de Dios, al describir el amor del corazón mismo de Jesús, comprende no solo la caridad divina, sino también los sentimientos de un afecto humano. No hay duda de que el corazón de Cristo, unido hipostáticamente a la persona divina del Verbo, palpitó de amor y de todo otro afecto sensible. 62. En los padres de la Iglesia, frente a algunos que negaban o relativizaban la verdadera humanidad de Cristo, encontramos una fuerte afirmación de la realidad concreta y tangible del afecto humano del Señor. Así, San Basilio destacaba que la encarnación del Señor no era algo fantasioso, sino que el Señor poseyó los afectos naturales. San Juan Crisóstomo proponía un ejemplo. Si no hubiera poseído nuestra naturaleza, no hubiera experimentado una y más veces la tristeza. San Ambrosio afirmaba, ya que tomó el alma, tomó las pasiones del alma, y San Agustín presentaba los afectos humanos como una realidad que, una vez asumida por Cristo, ya no es ajena a la vida de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo tomó estos afectos de la humana flaqueza, lo mismo que la carne de la debilidad humana y la muerte de la carne humana, no por imposición de la necesidad, sino por consideración voluntaria. De suerte que si alguno de ellos le aconteciere contristarse y dolerse en las tentaciones humanas, por esto no se juzgase ajeno a su gracia. Finalmente, San Juan de Damasceno consideraba que esta experiencia afectiva real de Cristo en su humanidad es muestra de que asumió íntegra y no parcialmente nuestra naturaleza para redimirla y transformarla entera. Cristo, pues, asumió todos los elementos que componen la naturaleza humana, a fin de que todos ellos fueran santificados. Lo que Cristo asumió, lo redimió, como dice el doctor Guerra. 63. Vale la pena recoger aquí la reflexión de un teólogo, quien reconoce que por el influjo del pensamiento griego, la teología durante mucho tiempo relegó el cuerpo y los sentimientos al mundo de lo prehumano, infrahumano o tentador, sí, tentador de lo verdaderamente humano. Pero lo que no resolvió la teología en teoría, lo resolvió la espiritualidad en la práctica. Ella y la religiosidad popular han mantenido viva la relación con los aspectos somáticos, psicológicos, históricos de Jesús. Los Vía Crucis, la devoción a sus llagas, la espiritualidad de la preciosa sangre, la devoción al corazón de Jesús, las prácticas eucarísticas, todo ello ha suplido los vacíos de la teología alimentando la imaginación y el corazón, el amor y la ternura. El amor y la ternura para con Cristo, la esperanza y la memoria, el deseo y la nostalgia. La razón y la lógica anduvieron por otros caminos. Ok. 64. Tampoco nos quedamos solo en sus sentimientos humanos, por más bellos y conmovedores que sean, porque contemplando el corazón de Cristo, reconocemos cómo en sus sentimientos nobles y sanos, en su ternura, en el temblor de su cariño humano, se manifiesta toda la verdad de su amor divino e infinito. Así lo expresaba Benedicto XVI. Desde el horizonte infinito de su amor, Dios quiso entrar en los límites de la historia y de la condición humana.
tomó un cuerpo y un corazón de modo que pudiéramos contemplar y encontrar lo infinito en lo finito, el misterio invisible e inefable en el corazón humano de Jesús, el Nazareno. 65. En realidad, hay un triple amor que se contiene y nos deslumbra en la imagen del corazón del Señor. Ante todo, el amor divino infinito que encontramos en Cristo, perdón. Pero además, pensamos en la dimensión espiritual de la humanidad del Señor. Desde ese punto de vista, el corazón es símbolo de la ardentísima caridad que, infundida en su alma, constituye la preciosa dote de su voluntad humana. Finalmente, es símbolo de su amor sensible. 66. Estos tres amores no son capacidades separadas que funcionan de un modo paralelo o sin conexiones, sino que actúan y se expresan juntos y en un constante flujo de vida. A la luz de la fe, por la cual creemos en la persona de Cristo, están unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina. Nuestra mente se torna idónea para concebir los estrechísimos vínculos que existen entre el amor sensible del corazón físico de Jesús y su doble amor espiritual, el humano y el divino. 67. Por eso, entrando en el corazón de Cristo, nos sentimos amados por un corazón humano, lleno de afectos y sentimientos como los nuestros. Su voluntad humana quiere libremente amarnos y ese querer espiritual está plenamente iluminado por la gracia y la caridad. Llegando a lo más íntimo de ese corazón, nos inunda la gloria inconmensurable de su amor infinito como Hijo eterno que ya no podemos separar de su amor humano. Precisamente en su amor humano, y no apartándonos de él, encontramos su amor divino, encontramos lo infinito en lo finito. 68. Es enseñanza constante y definitiva de la Iglesia que nuestra adoración a su persona es única y comprende inseparablemente tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana. Desde antiguo la Iglesia enseña que debemos adorar a un único y mismo Cristo, Hijo de Dios y del hombre, por dos y en dos naturalezas inseparables e indivisivas. Y esto con una sola adoración, según que el Verbo se hizo carne. De ninguna manera, Cristo es adorado en dos naturalezas, de donde se introducen dos adoraciones, sino que se adora con una sola adoración al Dios Verbo encarnado con su propia carne. Hmm. 69. San Juan de la Cruz ha querido expresar que en la experiencia mística el amor inconmensurable de Cristo resucitado no se siente como ajeno a nuestra vida. El infinito de algún modo se abaja para que a través del corazón abierto de Cristo podamos vivir un encuentro de amor verdaderamente mutuo. Cosa creíble es que el ave de bajo vuelo prenda al águila real muy subida. No entendí eso. Mm. Cosa creíble es que el ave de bajo vuelo prenda al águila real muy subida, si ella se viene a lo bajo, queriendo ser presa. No sé si entendí, para serle bien honesto. Y explica que viendo a la persona herida de su amor, a la persona herida de su amor, él también, al gemido de ella, viene herido del amor de ella, porque los enamorados, la herida de uno es de entrambos y un mismo sentimiento tienen los dos. Ok, eso sí lo entendí. Este místico entiende la figura del costado herido de Cristo como un llamado a la unión plena con el Señor. Él es el siervo vulnerado, herido, cuando todavía no nos hemos dejado alcanzar por su amor, que baja a las corrientes de aguas para saciar su propia sed y encuentra consuelo cada vez que nos volvemos a él. Luego dice, vuélvete, paloma, que el cielo vulnerado por el otero asoma, por el otero se dice, otero, sí, otero asoma, al aire de tu vuelo y fresco toma. No entendí eso. O sea, entendí lo anterior, pero no entendí muy. ¿Es un poema? Suena como un poema.
Ok, perspectivas trinitarias. Número 70. La devoción al corazón de Jesús es marcadamente cristológica. Es una contemplación directa de Cristo que invita a la unión con Él. Esto es legítimo si tenemos en cuenta lo que pide la carta de los Hebreos: correr nuestra carrera con los ojos fijos en Jesús. Sin embargo, no podemos ignorar que al mismo tiempo Jesús se presenta como camino para ir al Padre. Yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Él nos quiere llevar al Padre. Así se entiende por qué la predicación de la Iglesia desde los comienzos no nos detiene en Jesucristo, sino que nos conduce al Padre. Él es quien, en último término, como plenitud fontal, no sé qué significa fontal, fontal, diccionario. Hmm, hmm. Creo que esto se va a tardar. Fontal. Ah, no hay tiempo para esto. Lo voy a buscar en otra parte. Necesito saber lo que significa fontal. ¿Qué significa fontal? Un segundo. Fontal. La palabra fontal tiene su raíz en el latín fons, fontis, que significa fuente. Ah, ok. Fontal se usa para describir algo que es relativo a una fuente o que proviene de una fuente. Ah, por ejemplo, podríamos hablar de un manantial fontal. Ok, ok, entiendo. Hmm, ujú. Fontal. Nadie va al Padre sino por mí. Él nos quiere llevar al Padre. Así se entiende por qué la predicación de la Iglesia desde los comienzos no nos detiene en Jesucristo, sino que nos conduce al Padre. Él es quien, en último término, como plenitud fontal, ok, debe ser glorificado. 71. Detengámonos, por ejemplo, en la carta de los Efesios, a los Efesios, donde se puede advertir con fuerza y claridad cómo nuestra adoración se orienta al Padre. Doblo mis rodillas delante del Padre. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Siempre y por cualquier motivo, den gracias a Dios, nuestro Padre. El Padre es aquel a quien nosotros estamos destinados. Por eso decía San Juan Pablo II que toda la vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa del Padre. Qué bonito eso. Es lo que experimentó San Ignacio de Antioquía de camino al martirio, dije matrimonio, al martirio. Siento en mi interior la voz de una agua viva que me habla y me dice: ven al Padre. Yo realmente considero, esto yo lo encuentro súper interesante, que uno se encuentra con estos testimonios, ¿cierto? Y, y uno tiene que, y claro, y es súper fácil, creo, para muchas personas decir, bueno, una de dos: o esta persona está mintiendo, o está loca, o está confundida, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero estas cosas, ¿cierto? Que la gente siente un llamado, siente algo particular, ¿cierto? Y sobre todo cuando uno ha experimentado algo que en su propia vida que puede de alguna manera identificar con ese tipo de relatos. Uno dice así como, es interesante eso, ¿cierto? Saber cómo la gente experimenta a Cristo en sus vidas. Y, y diría yo que siempre hay alguna similitud, ¿cierto? Cuando uno le cuenta cómo Cristo aparece en tu vida a otra persona que también tiene una experiencia de Cristo, tiende a haber así como un entendimiento entre ellos. Es súper interesante porque fenomenológicamente diría yo que es irresponsable descartarlo como mentiras, locuras, equivocaciones, etcétera. Yo creo que no, hay algo que notar definitivamente. Mm. 72. Es ante todo el Padre de Jesucristo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria. Cuando el Hijo se hizo hombre, todos los deseos y aspiraciones de su corazón humano se orientaban hacia el Padre. Si vemos cómo Cristo se refería al Padre, podemos advertir esta fascinación de su corazón humano, esta perfecta y constante orientación al Padre. Su historia en esta tierra nuestra fue un caminar sintiendo en su corazón humano un llamado incesante de ir al Padre. 73. Sabemos que la palabra aramea que él usaba para dirigirse al Padre era Abba, que significa papito. Qué bonito, es bonito eso.
En su época, algunos se molestaban por esa familiaridad. Hoy día también hay gente que se molesta por eso. Es la expresión que usó Jesús para comunicarse con el Padre cuando aparecía la angustia de la muerte. Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre se reconoció amado por el Padre. Ya me amabas antes de la creación del mundo. Y Jesús, en su corazón humano, se extasiaba escuchando que el Padre le decía, tú eres mi hijo muy querido y en ti tengo puesta toda mi predilección. Es súper interesante esto porque de alguna manera te presentan esta relación entre Jesús y el Padre. Y el Evangelio te abre esa puerta a ti, ¿cierto? Entre otras cosas. No sé si está no estoy tratando de reducirlo a esto, pero diría que es una cosa que uno también puede encontrar en el Evangelio, ¿cierto? Esta cosa de que esto la relación que te presentan entre Dios Hijo y Dios Padre es algo que se te está ofreciendo a ti también, ser parte de esa relación. Y yo creo que puesto así, de alguna manera es como, bueno, supongo que hay gente y gente, ¿verdad? A mí, yo soy el tipo de persona a la que eso le parece tremendamente interesante, extremadamente interesante. No sé si podría haber algo más interesante que eso, la verdad, que el creador de la realidad en el fondo te esté llamando, ¿cierto? Te esté llamando a tener el tipo de relación que él tiene consigo mismo, ¿cierto? En su interioridad. Es- da para pensar, diría yo, al menos. 74. El cuarto evangelio dice que el Hijo eterno del Padre estuvo siempre en el seno del Padre. San Irineo afirma que el Hijo de Dios existió siempre frente al Padre y Orígenes sostiene que el Hijo persevera en la incesante contemplación del abismo paterno. Por cierto, hay una cosa bien interesante que es esta idea, ¿cierto? De que no es irracional plantear que algo es eternamente causado. Es decir, el Hijo viene del Padre, ¿cierto? Ok, el Hijo no es el Padre, pero viene del Padre y eso puede pasar desde siempre. Es decir, en tanto que existe Dios Padre, causa la existencia de Dios Hijo, ¿cierto? Es como esta autorreflexión que tiene Dios. Ya, pero aquí me estoy metiendo en temas que yo realmente no llego a comprender. Como estoy tratando estoy hablando con mi poco conocimiento teológico, así que mejor no. Por eso, cuando el Hijo se hizo hombre, pasaba noches enteras comunicándose con el Padre amado en la cima del monte. Él decía, debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Remos ¿what? Perdón. Miremos sus alabanzas. Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y sus últimas palabras, llenas de confianza, fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 75. Volvamos ahora los ojos al Espíritu Santo, que colma el corazón de Cristo y arde en él. Porque, como decía San Juan Pablo II, el corazón de Cristo es la obra maestra del Espíritu Santo. No es solo cosa del pasado, pues en el corazón de Cristo es continua la acción del Espíritu Santo, a la que Jesús atribuyó la inspiración de su misión y cuyo envío había prometido durante la última cena. Es el Espíritu el que ayuda a captar la riqueza del signo del costado traspasado de Cristo. Qué interesante eso. Es el Espíritu el que ayuda a captar la riqueza del signo del costado traspasado de Cristo, del que nació la iglesia. Esto es interesante, ¿cierto? Porque diría yo que en general no es lo único, ¿cierto? Pero esta cosa de que fluye agua del costado, ¿cierto? Es algo que los judíos, digamos, aceptan como... eh, aceptan como un signo, ¿cierto? De las promesas de Dios, pero no lo ven en Cristo. Es decir, cuando sale agua, por ejemplo, sale agua del costado de Cristo, los apóstoles ven esta profecía cumplida, ¿cierto? Pero pareciera ser que otros judíos no lo toman así. Dicen, no, bueno, no, yo no creo que sea eso. Lo imaginan de una forma distinta.
Y bueno, aquí están diciendo que el espíritu te hace ver eso. Ciertamente, yo creo que la acción del espíritu se traduce como en que hay algunas personas que pueden creer esto y los cambian. Los cambia. Ahora, el por qué pueden creerlo, obviamente yo no diría que es porque quieren. No, yo creo que es más profundo que eso. Ulteriormente, por fe, yo estoy dispuesto a conceder esto de que es el espíritu, ¿cierto? Es Dios que te está inspirando. Es Dios el que te llama, ¿cierto? Y uno coopera con él nomás. Es algo así. Hmm, Esto da para pensar más, pero bueno, voy a seguir. Hmm. En definitiva, solo el Espíritu Santo puede abrir ante nosotros esta plenitud del hombre interior que se encuentra en el corazón de Cristo. Solo Él puede hacer que desde esta plenitud alcancen fuerza gradualmente también nuestros corazones humanos. Para mí esto tiene sentido, ¿cierto? De que el corazón es algo que no es... Por ejemplo, Jordan Peterson habla de esto, ¿cierto? De que él piensa, yo creo que tiene razón, que algo así como la interioridad del ser humano no es 100% transparente a nosotros mismos, ¿cierto? Es como, de alguna manera nosotros somos una especie de misterio para nosotros mismos, a pesar de que nosotros estamos, por así decirlo, en nuestra interioridad, ¿cierto? Si alguien va a tener acceso a eso que nosotros somos nosotros mismos, ¿cierto? Pero no pareciera ser que ese es el caso. Y sí pareciera ser que a lo largo del tiempo ocurren todo tipo de cosas que en el fondo te van transparentando más y más lo que tú eres, ¿cierto? O no, ¿cierto? También hay casos donde los seres humanos en el fondo se cierran más y más a eso que está dentro de uno, ¿cierto? Al yo mismo, a lo que se supone que un ser humano tiene que ser. Hay gente que va a decir que no, ¿cierto? Yo no tengo ningún problema en aceptar de que los seres humanos tienen un destino, ¿cierto? Tienen una, qué sé yo, teleología si quieren. Tienen un destino, ¿cierto? Que los seres humanos están destinados a hacer algo en particular, ¿cierto? Con las características individuales de cada persona en lo que a mí concierne, ¿cierto? Considerando la personalidad, la unicidad de la persona. Eh, y ese es el asunto, ¿cierto? ¿Qué es lo que te abre la puerta al conocimiento de eso? Y los cristianos creen que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Es la influencia de Dios, el amor de Dios. Y en lo que a mí concierne, yo lo veo reflejado en la realidad. Yo creo que eso es verdad. Realmente lo creo. 76. Si intentamos ahondar en el misterio de la acción del Espíritu, vemos que gime en nosotros y dice Abba. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que calma a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Porque el mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Es bonito eso, ¿cierto? Es como para que uno se sienta más seguro, ¿cierto? En su estado, si es que uno escucha. Hay algunas personas que van a decir que la voz del Espíritu Santo es la voz de la conciencia o algo así. Yo como que estoy de acuerdo con eso, porque al final del día la conciencia no se siente precisamente como tú mismo, ¿cierto? Es como, de alguna manera la conciencia se aparece cuando uno está contemplando distintas posibilidades de actuar en un cierto momento. Y la conciencia usualmente te dice, diría yo, como mínimo lo que no tienes que hacer, ¿cierto? Como no hagas eso, no lo hagas, ¿cierto? Te da consejos. Y pienso yo que hay algunas personas que llegan a apagar esa voz. Yo diría que hay registro de esto, eh, de que las personas pueden actuar de tal manera que eventualmente esa voz desaparezca prácticamente de tu mente. Y eso es interesante, ¿cierto? Porque si uno puede creer eso, ¿cierto? Que uno puede identificar esa voz que te consuela, ¿cierto? Que te habla, que te guía, como el Espíritu Santo. Corríjanme si creen que me equivoco, que a lo mejor yo no debería estar haciendo esta equiparación, o que debería matizar más, y probablemente debería hacer eso. Si uno se encuentra con esto, uno lo puede creer, yo lo creo, ¿cierto? Esto te reconforta, porque en el fondo tú sabes que el Señor te está hablando, lo sabes, o sea, está ahí, y eso es tranquilizador, porque significa que el Señor no te ha abandonado, no realmente, por muy, digamos, adversa que sea la situación. Es bonito eso. La acción del Espíritu Santo en el corazón humano de Cristo provoca sin cesar esa atracción hacia su Padre. Y cuando nos une a los sentimientos de Cristo por la gracia, nos hace participar de la relación del Hijo con el Padre. Es el Espíritu de Dios adoptivo que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. O no sé por qué no lo repiten, pero es papito, ¿cierto? Papi, papá, lo vamos a decir así, ¿cierto? Papá.
77. Entonces, nuestra relación con el corazón de Cristo se transforma bajo ese impulso del Espíritu, que nos orienta hacia el Padre, fuente de la vida y último origen de la gracia. Cristo, por cierto, a mí me gustaría decir que todas estas cosas de las que está hablando el Papa aquí son cosas que tienen digamos, un sentir particular en la vida de un cristiano que le corresponde, ¿cierto? Por ejemplo, cuando él dice que el Espíritu Santo te habla, eso fenomenológicamente en lo que a mí concierne está haciendo referencia a un sentir súper específico en la vida de una persona, ¿cierto? Y es un sentir súper específico que probablemente una persona que no tiene fe cristiana, ¿cierto? Que no cree en Cristo, que no cree en Dios y cosas así, ¿cierto? En el fondo no va a sentir, aunque podrían haber otras instancias, ¿ya? De personas que no son cristianas que sí, en el fondo, sí podrían identificar algunas de sus experiencias como esto, como el Espíritu Santo hablándoles, porque estamos claros que el Espíritu Santo no le habla solamente a los católicos, ¿cierto? Eso es obvio. Eso es algo que la Iglesia Católica enseña. Así que eso puede pasar. Ok, me pareció necesario, me pareció interesante decir eso, ¿cierto? Cristo mismo no desea que nos detengamos solo en Él. El amor de Cristo es revelación de la misericordia del Padre. Su deseo es que, impulsados por el Espíritu que brota de su corazón, aquí los ortodoxos tendrían un problema, diría yo, ¿cierto? Porque no, ellos tienen un problema con esa cosa de que el Espíritu Santo brota del Padre y del Hijo, ¿cierto? Pero en fin, nosotros no tenemos ese problema. Su deseo es que, impulsados por el Espíritu que brota de su corazón, con Él y en Él, vayamos al Padre. La gloria se dirige hacia el Padre por Cristo, con Cristo y en Cristo. San Juan Pablo II enseñaba que el corazón del Salvador invita a remontarse al amor del Padre. Perdón. Que es el manantial de todo amor auténtico. Eso mismo es lo que el Espíritu Santo, que llega a nosotros desde el corazón de Cristo, busca alimentar en nuestros corazones. De ahí que la liturgia, bajo la acción vivificadora del Espíritu, siempre se dirige al Padre desde el corazón resucitado de Cristo. Hmm. Esto es súper interesante como plantear que la forma, no sé si, dice, eso mismo es lo que el Espíritu Santo que llega a nosotros desde el corazón de Cristo busca alimentar. No, mentira, no, era la parte anterior. El corazón del Salvador invita a remontarse al amor del Padre, que es el manantial de todo amor auténtico. Eso yo lo encuentro súper interesante, de que el amor a Dios, perdón, a ver, el corazón del Salvador invita a remontarse al amor del Padre, ¿cierto? Yo lo interpretaría así, ¿cierto? Que el amor del Padre, en el fondo, cuando uno lo experimenta, eso te lleva a experimentar amor hacia, hacia los otros, ¿cierto? Y diría yo que es el amor más auténtico, porque de alguna manera ese amor no pasa por ti, pasa por otro. No sé si me explico. Creo que podría hablar más de esto, pero voy a dejar esto anotado también, porque me gustaría añadir notas. Tema para otro directo. Bueno, este no es un directo, esto está grabado, pero en algún momento voy a ser directo. Guardar. Guárdalo. y, y ya está. Luego sigue expresiones magisteriales recientes, pero yo creo que ya estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Bueno, amigos, muchas gracias por escucharme. Espero que esto les haya servido. A mí me sirve bastante. Realmente me gusta mucho cómo escribe el Papa. Creo que escribe de forma muy sencilla, pero al mismo tiempo creo que es muy profundo en lo que está tratando de decir. Y pues se agradece, que les puedo decir. Es muy inspirador, muy bonito como escribe. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Eso pues amigos, que estén muy bien. Si les gustó, les pido por favor que dejen su like. Bueno, primero que todo, si llegaron hasta acá, se los agradezco muchísimo. Si ustedes pueden, si les parece bien, dejen su like. Si pueden, sería bueno que compartieran con alguien más para que el canal crezca un poco más, ¿cierto? No, no espero demasiado, pero sí me gustaría que creciera un poco más. Eso. Ok, nos vemos pronto. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Adiós.